corporeidad, y hoy tendríamos o tenemos que ingresar en, vamos a profundizar un poquito más en lo que nosotros definimos como ser personal, al cual eh, ligamos o unimos con el derecho, pero a mí brevemente me gustaría hacer una especie de, no sé si de recapitulación, pero quedarnos con 4 o 5 ideas que después nos van a permitir entender mejor lo que se viene. Recordemos que esto, la propuesta o el objetivo de la materia no es de contar cosas que están aisladas, separadas, que se pueden ver sin pasar previamente por unas o por otras. Trata de hacer una argumentación concatenada, y en esta argumentación concatenada, la primera idea de la que arrancamos y que hay que recuperarla y hay que fijarla bien, porque va a ser la única vía de acceso, creemos, al derecho, es cómo nos concebimos a nosotros mismos. Por eso hablamos de las antropologías. El resultado final de nuestros encuentros fue sostener que el hombre es estructuralmente una realidad dialógica. Si hubiera que definir con 2 términos lo que significa esta estructura dialogal, podríamos decir que nosotros, o el yo, si lo vemos de manera abstracta, deviene sí mismo a partir de los otros. Cada uno de los seres humanos, cada una de las personas que estamos involucradas acá, por tomar un ejemplo referencial, pero cierto, pero acotado, va a devenir o puede devenir sí mismo solamente a partir de la presencia de los otros. Pero esta presencia de los otros, como de alguna manera dejamos traslucir en las primeras clases, no es unívoca. El dato fundamental es el otro. Es más, diría que para la corriente en la que nosotros abrevamos o nos apoyamos, que es la filosofía dialógica surgida en el siglo XX, lo más importante es el otro. Nosotros jugamos un papel secundario. Si se quiere, de segunda instancia. Lo primordial es la realidad o la presencia del otro. Sabemos, por supuesto, y esto es lo interesante, esto es a veces lo difícil de detectar, sabemos que de alguna manera la realidad del sistema mundo está estructurado en forma inversa, es decir, se pone en primer lugar la individualidad abstracta o de alguien en concreto y en segundo lugar la presencia de los otros. Esto es lo que vimos a lo largo de una clase y llamamos individualismo. Entonces, y después tenemos la otra lectura que de alguna manera ya ocupa un papel secundario, aunque no ha desaparecido, que es entendernos en relación a un grupo, a una totalidad. Pero eso tiene mucho menos fuerza o potencia que la segunda. Si esto es cierto, esta realización de mí mismo, como decía Buber, el proceso de realización de cada uno de nosotros va a estar marcado por 2 opciones que puntualizamos. Una es la posibilidad del encuentro, la necesidad de llevar adelante o a cabo ese encuentro, y la otra, la posibilidad de desechar o de rechazar ese encuentro. De ahí surgían, y hoy van a volver a aparecer, 2 categorías, siguiendo a Buber, respecto de lo que es el mundo. Y Buber nos dice lo siguiente, recuerden, él define lo que es o lo que se entiende por inteligencia. Y a mí me parece que el legado de este autor es que él propone lo siguiente, eh, podemos ser inteligentes, tenemos que ser inteligentes, podemos, estamos preparados, tenemos, hay que llevarlo a la práctica, y en este podemos y tenemos aparece o se descompone el término inteligencia.
había dicho intus, que es profundo, y leyere, leer. Inteligente, ser inteligente, eso que podemos y tenemos que hacer, podemos y tenemos que hacer, es leer en profundidad la realidad. Esa es una de las graves falencias del pensamiento en los últimos tiempos o de épocas asignadas por un descarnado individualismo, escepticismo y otros sismos, ¿no? Leer en profundidad la realidad. Y nos podemos dar cuenta de algo que marcaron brevemente los dialógicos y nosotros después lo vamos a recuperar cuando hagamos un análisis final sobre el derecho desde el ángulo antropológico. Lo que nos confronta siempre a los seres humanos, que estamos inmersos en la realidad, es la estructura, sería como la apariencia de lo real. Pero los dialógicos dicen algo importante, dicen, lo que el sujeto puede percibir, lo que nosotros podemos percibir, no es la realidad en sí, es la apariencia de la realidad en sí. Entonces, acá es donde entra a jugar la inteligencia. Si lo real se nos aparece de una manera tal que nos muestra algo que en principio no vemos, es una invitación a sumergirnos en esa realidad más profunda. Y de la apariencia tenemos que pasar, como dicen los filósofos clásicos, o deberíamos pasar a la esencia de esa realidad. ¿Qué suele ocurrir? Nos deslumbramos si es que le prestamos algo de atención a la apariencia, a lo aparente. En filosofía, esto se llama el fenómeno. Fenómeno, decían los griegos, es lo que aparece, lo que se muestra, lo que surge ante nuestro rostro, ante nuestra presencia cuando estamos en el mundo. Los griegos lo llamaban fenómeno, lo que aparece. Pero también los griegos fueron capaces de descubrir o de intuir que detrás de lo que aparece, lo que se muestra, y hay que ir corriendo velos, por eso los griegos hablaban de desvelamiento, está, entre otras cosas, la verdad, si queremos hablar de una manera abstracta. Si queremos hablar de una manera concreta, detrás de la apariencia de cualquier otro que nos confronta, está la esencia de ese que nos confronta y que nunca puede confundirse con lo que aparece. Pero como decía hoy, estamos en un mundo dominado por la mera apariencia y la poca o escasa importancia, nula importancia que le prestamos a lo más profundo de lo que confrontamos. Los griegos decían, la búsqueda de la verdad implica ir desvelando. Desvelando es ir sacando velos. Como si se tratara, se me ocurre como en una imagen, para para cerrar la condición dialógica, como una imagen, como ese paso de comedia o chiste o truco, en donde uno ve un paquete muy adornado con un moño, le saca ese moño y encuentra otro paquete y así sucesivamente. La diferencia sería que en el ejemplo que yo pretendo plantear no habría muchos paquetes, sino partes diferentes que solo pueden observarse a medida que vamos sacando estos moños hasta si somos capaces de llegar a lo más profundo de esa realidad. Me ayuda Saint-Exupéry, lo dije en su momento, esa genial frase de un pensador eh, dialogal como Saint-Exupéry: lo esencial escapa a la visión de los ojos, que es, por supuesto, el leitmotiv o el lema de la ciencia positivista. Lo esencial es simplemente aquello que se puede ver, y más allá de aquello que se puede ver no hay nada. Bueno, los autores dialógicos con gran crudeza y profundidad dan vuelta esta manera de entender la situación, la que está, por supuesto, muy presente. Y adelantando algo, simplemente, ¿qué pasaría entonces con el derecho? Primero tenemos que saber qué es el ser humano para poder entender el derecho. Y en esto saber qué es el ser humano, descubrir o darnos cuenta, lo dije de la mano de Juan en la clase en la que hablé sobre, o hice una introducción al pensamiento dialógico,
que nosotros tenemos ciertas necesidades. Estas necesidades, como parte de nuestra condición humana, van más allá de nuestros deseos o nuestra voluntad o nuestros querer. Están instalados en lo más profundo de nuestra realidad. Eso es lo que suponemos y estamos argumentando lentamente a lo largo de las clases para demostrarlo. Esa necesidad o la necesidad primigenia es la presencia del otro. Por eso Juan decía, necesito de la necesidad del otro para poder desarrollarme como ser humano. Fíjense, si esta necesidad es cierta, y lo vamos a dejar simplemente en esta introducción planteado, si esto es cierto, cada vez que hacemos algo, cada vez que nos volcamos hacia afuera, cada vez que construimos cultura, cada paso de la humanidad ha implicado, con sus idas y vueltas, por supuesto, ha implicado un intento de resolver esta necesidad. Hemos generado productos culturales para resolver esa carencia, dice otro autor dialógico. Y en el caso del derecho, ¿cómo sería? Como dije recién, lo dejo simplemente planteado. Tendríamos que pensar, por ejemplo, ¿hay alguna la arqueología, la investigación sobre los tiempos remotos, sobre los tiempos fundacionales, eh, ¿han encontrado alguna institución presente en esos primeros escorzos de humanidad que hoy podríamos denominar derecho? Sí, y lo dejo acá. Por ejemplo, lo que nosotros llamamos contrato. Entonces, tal vez, hasta acá va a llegar mi análisis hoy, en eso que en tiempos fundacionales aparece como contrato y que hoy nosotros llamaríamos derecho, esa construcción lo haya sido con la intención de obtener aquello de lo que carecemos, que es que el otro esté presente para desarrollarnos a nosotros mismos. Si esto, si esto se muestra, y lo estamos haciendo lentamente, entonces nuestro punto de partida, nuestra tesis de que el derecho como cualquier construcción cultural se apoya de una u otra manera en una determinada imagen del hombre será correcta. Tendrá pretensión de verdad y podrá desmantelar todas aquellas lecturas del derecho, casi en su mayoría, que lo construyeron sin prestarle atención o muy poca a la condición humana, a la condición dialogal. Esto es lo que queremos que quede bien en claro. Hoy vamos a trabajar sobre el ser personal, como dije, como decía Buber. Ser inteligente es leer en profundidad el ser, la realidad. Hablábamos hoy de fenómeno, la filosofía también tiene una palabra para esto, recuerden, estructura u ontología, ontos, ser. El acceso, el acceso a lo más profundo de lo real, cualquiera sea su ubicación, plano, dimensión o tesitura, parte o solo es posible buceando con inteligencia más allá de lo que se aparece, más allá del fenómeno. Entonces, hecha esta introducción, marcando esto que me parece clave y mostrando que hay una hilación en los temas, no están puestos o superpuestos, sin ton ni son, sino tienen toda una concatenación. Vamos a comenzar a hablar sobre el ser personal y, entre otras cuestiones, el problema de género. Entonces, te cedo, Marina, ahora te hago el pase y Perfecto, arrancás vos. bárbaro, voy a compartir pantalla con el Power de hoy.
Bueno, como decía Carlos, seguimos en esta línea, ¿no? De tratar de descubrir la esencia de nosotros los seres personales para tratar así de después de llegar al derecho teniendo estas visiones y estas consideraciones respecto del ser personal, ¿no? Ahora, hoy vamos a hablar de qué palabra a nivel lenguaje utilizamos nosotros para mencionarnos, ¿sí? Nosotros los seres humanos muchísimas veces nos denominamos o mencionamos al otro como hombre o mujer, que es muy diferente a llamarlo persona, ¿sí? Siempre hablando a nivel lenguaje. La palabra hombre o mujer son palabras genéricas, ¿sí? ¿Qué son las palabras genéricas? Si yo digo hombre o mujer, estoy mencionando a muchos, a una cantidad indefinida de hombres o mujeres. ¿Sí? Son las palabras genéricas, que nos tenemos que olvidar de las características personales del otro, al que quiero mencionar, o cuando nos mencionamos a nosotros mismos, nos olvidamos de todas esas características personales y le damos lugar a esta palabra genérica, a este género, que es lo que utilizamos nosotros en nuestro lenguaje cotidiano, es a través de palabras genéricas, ¿sí? Todas las palabras que están en el diccionario son palabras genéricas. Mencionan a un conjunto de individuos o cosas que tienen características generales comunes. Como decíamos recién, por ejemplo, una silla es una palabra genérica. Cuando buscamos en el diccionario la palabra silla, solamente refiere a la utilidad de la silla, que es asiento para uno solo. Tiene alguna otra característica particular, como por ejemplo, no sé, tiene cuatro patas o quizás podamos referirnos a alguna materialidad específica de la silla, pero siempre con estas características generales que engloban a todas las sillas, ¿sí? A la silla de madera, a la silla de plástico. Seguramente las sillas donde estamos sentados cada uno de nosotros son distintas, pero siempre son sillas. No sé si entienden a lo que me refiero. Sí, estas palabras genéricas tienen una importancia enorme porque facilitan el lenguaje, pero siempre tenemos que tener en cuenta que mutilan las características particulares de cada una de las sillas, de cada uno de los objetos y de cada una de las personas. Eso es lo importante. Estas palabras, las palabras genéricas, son posibles gracias a la capacidad de olvido, a la capacidad que tenemos de olvidarnos de todas aquellas características particulares. Y así podemos incorporar un grupo de cosas en una sola palabra. Decíamos que son muy importantes ya que posibilitan la comunicación, ¿sí? Imagínense si a cada una de las sillas en las que estamos sentados, cada uno de nosotros tenemos que nombrarlos de una manera distinta. Sería imposible la comunicación, porque si todos tuviesen un nombre distinto, sería imposible, ¿no? Además, estas palabras genéricas también facilitan y favorecen la reflexión. Tanto la reflexión como las ciencias van siempre de lo general a lo particular. Ahora, el problema de las palabras genéricas se ve cuando nosotros tratamos de nombrar o de mencionar a un ser humano, a un ser personal, con este tipo de palabras, ¿sí? Ahí es donde se empieza a ver el conflicto, porque cuando nosotros nos mencionamos a través de esta palabra genérica, estamos eliminando u olvidándonos de todos aquellos rasgos que nos hacen únicos, los que nos hacen únicos e irrepetibles. Cuando nosotros utilizamos las palabras genéricas para mencionarnos, eh, nos, como decía Negri siempre, nos mandamos al género, ¿sí? Y a nosotros, como seres personales, no nos gusta estar incluidos solamente en un género.
digamos, todos pertenecemos a distintos géneros. Yo pertenezco al género mujer, nacida en el siglo XX, trabajadora, madre, hermana, hija, pero mi vida, mi pertenencia no se agota ahí, ¿sí? Es como que falta más. Nosotros no somos parte de géneros y nada más. Hay algo, hay características, hay particularidades que nos hacen únicos e irrepetibles. Entonces es muy difícil a través del lenguaje tratar de llegar a esta esencia de la que habla Carlos, ¿no? A tratar de sacarnos todos esos velos. Un poco este problema se soluciona cuando nosotros dejamos de utilizar el lenguaje genérico de hombre o mujer y empezamos a llamarnos persona, ¿sí? Con la palabra persona, que trata de significar que cada uno es un ser único e irrepetible, este problema empieza a solucionarse, a salvarse, pero no del todo, ¿sí? Porque la palabra persona también es en sí una palabra genérica que engloba a una cantidad indeterminada de hombres o de mujeres, ¿no? O de personas. Pero tiene un poco más de contenido, ¿sí? No es tan vacía como las palabras genéricas. Cuando empezamos a utilizar la palabra persona, ya se acerca más a esta esencia de cada uno de nosotros. ¿Cuál piensan ustedes que es a nivel lenguaje, siempre hablamos, ¿no? La palabra que a nosotros nos identifica, ¿sí? Que recoge nuestras características particulares. ¿Qué nombre utilizamos nosotros para referirnos a nosotros mismos, valga la redundancia? ¿Le parece ¿Cuál nos identifica? Perdóname, no escuché. ser humano, le parece? Un poco más. ¿Qué utilizamos nosotros para identificarnos personalmente? Hombre, mujer. ¿Cómo? Hombre, mujer. Perdón, Mariana, te escucho cortado. Hombre, mujer. No, seguimos más. Eso también son palabras genéricas. Hay una Sería palabra con la que nosotros nos identificamos que me hace ser yo y no ser otra persona. el nombre propio de cada uno como atributo de la personalidad. Muy bien, Héctor. Perfecto. Eso. El nombre propio de cada uno de nosotros. Esperen que llego la diapositiva. Como atributo de la personalidad, como decía el Código Civil, en alguna época el Código Civil viejo. Sí, está bien, está bien. El Código Civil recogía, ¿no? Ese pensamiento que traemos acá, ¿no? Nosotros cuando nacemos y somos nombrados, ahí se produce, decía Negri, el rescate del género. Cuando a nosotros nos llaman por nuestro nombre, nos rescatan del género, nos sacan de ese montón, de ese conjunto de personas y nos dan una identidad específica, ¿sí? Max Picard dice que el nombre es la palabra originaria, la palabra que nos da origen a cada uno de nosotros mismos, con nuestros rasgos esenciales, ¿sí? El nombre da origen a ese ser personal. Negri decía siempre que como lo llamaba su mamá Héctor, nunca más nadie lo había llamado, ¿no? Con esos matices de la voz, con esa cercanía. Bueno, el nombre propio es el que nos identifica y el que nos rescata del género. Por eso es muy importante el nombre y por eso a veces no nos gusta cuando se confunden nuestro nombre, ¿no? A mí, bueno, me llamo Marina y muchísimas, infinidad de veces me dicen Mariana, que bueno, ahora ya a esta altura estoy acostumbrada, pero es un poco como que no nos identificamos con otro nombre o decimos, viste, ¿qué pasa? ¿Por qué no me están llamando? Por eso también es muy importante y por eso también es tan lindo cuando nosotros nos llaman por nuestros nombres, ¿no? Cuando ustedes me dicen Marina o cuando
Carlos, nos hablamos con Carlos, o a nosotros cuando hablamos con ustedes, siempre tratamos de decirles por su nombre, porque es lindo, porque sabemos que es importante y porque nosotros le hablamos a cada uno de ustedes cuando tratamos de contarles las cosas, o acá en las clases y en todos lados, ¿no? Porque tenemos en cuenta la importancia del nombre propio y que es lo que nos hace a cada uno ser lo que es. Negri siempre contaba de un fallo, que ahora les voy a leer una parte, que se lo conoce como fallo Beren, que es de 1992, que en ese momento no se permitía. Ahora sí hay mucha más flexibilidad en el registro de las personas, ¿no? Para anotar a las personas con el nombre que quieran, pero en ese momento no. Y había un padre y una madre que querían llamar a su hijo varón Beren. Y como no tenía, era ambiguo ese nombre, el registro no se lo permitía. Entonces, bueno, recurren y llegan hasta la corte. Les voy a leer una parte del fallo, del voto del doctor Negri, que acá él habla un poco, ¿no? De la importancia del nombre propio. Les leo. Dice, la imposición del nombre que debe llevar un hijo constituye un acto especialmente delicado. De una vez y para siempre, un ser humano, es decir, un ser único, irrepetible, no canjeable, no fungible, imprescindible, va a ser identificado con la palabra que designe su radical unicidad. Ese nombre habrá de mencionarlo en todos los actos de su vida y perdurará más allá de ella, acompañando su presencia, su libertad, su amor, su trascendencia. Bueno, en este caso y en el marco de la ley que regula la situación, los padres para este niño eligieron el nombre Beren, anuncian de ese modo su ser. Bueno, después sigue y dice, no encuentro razón alguna que pueda llevar a denegar efectos jurídicos a esta decisión familiar, tan especialmente íntima y comprometida. Todavía más, el hacerlo configuraría, entiendo, una inadmisible conculcación del derecho que a los jueces nos corresponde cuidar. La Ley 18.248, que rige la materia, tiene que ser entendida en el marco de la delicada cuestión que regula. Ninguna disposición hay en ella, por lo demás, que debidamente interpelada pueda oponerse a una elección de nombre como la que se juzga. Lo que la ley procura evitar son situaciones límites, elecciones extravagantes, ridículas, ofrendosas. Bueno, al final, bueno, en cuanto al argumento, el tribunal acuó para rechazarlo por la posibilidad de que se conlleve un equívoco en orden al sexo. Me parece carente de objetividad, decía el doctor Negri. Pero bueno, acá en el fallo se ve plasmado hablamos de cómo el nombre a nosotros nos identifica como seres únicos e irrepetibles. Por eso es tan importante también dejar a consideración de la familia la elección de ese nombre, ¿sí? Que es el que va a identificar, el que nos identifica a lo largo de nuestra vida, como dice ahí, desde antes de nacer incluso hasta después de nuestra muerte. ¿Sí? Sí, si me permitís, Sí, una por favor, simple, Carlos. una referencia mínima para que se entienda la importancia, porque lo que estamos leyendo ahora es un fallo. Formalmente es una manera de hacer derecho. Y el sustento del fallo es una referencia, o la referencia fuerte, es una referencia antropológica. Héctor está hablando, está proponiendo consideraciones dialogales dentro de una expresión de derecho para darle tanta fuerza que hace que llamaríamos un simple texto legal no pueda ser más importante que la realidad de aquellos sujetos a los que está ordenado. Esta es la fuerza de ese fallo, una referencia a lo antropológico. Acá tenemos un argumento concluyente. Él dice, primero, la condición personal, luego vemos qué pasa, en este caso, con el texto legal. El texto legal es texto legal
si no lo fetichizamos, porque es en una relación de medio fin. El texto legal es para el desarrollo, promoción del ser personal. Esta es la fuerza que tiene una sentencia, es una sentencia con todas las letras. En la práctica, cuando las visiones del derecho que se aprenden son visiones muy sesgadas, donde no hay casi referencia al hombre, las sentencias no suelen ser más que un dictado, una orden o exigencia apoyada en un texto legal. Acá vemos lo maravilloso que es hacer jugar lo antropológico como dato previo para darle fuerza luego a un derecho, que de no haber sido así, el derecho hubiera sido conculcado, y también es paradójico, pero también es fuerte y trágico, que una ley sea más importante que aquello que resguarda, que es la condición personal de cada uno de nosotros. Esto después lo vamos a ver aparecer cuando continuemos con el nombre. ¿Mm? Sentencias de este tipo em, se hacen notar porque no suelen ser la regla, pero serían la regla si aprendiéramos primero lo importante que es lo antropológico como paso previo para el derecho. No es una genialidad, no es propio. No, esto podría ser la regla general si nosotros nos formáramos antropológicamente de manera previa. Entonces, sí, las sentencias tendrían este brillo o esta claridad como la que les estábamos leyendo. Continúa, por favor, Magna. Bien, porque esto lo mencionábamos hace un rato, ¿no? De por qué es necesaria esta idea genérica de hombre y mujer, ¿sí? Por un lado, la ciencia solo puede conformarse sobre bases genéricas. Decíamos hoy que la ciencia va de lo general a lo particular. Entonces, necesariamente tiene que apoyarse en este tipo de palabras, en este tipo de lenguaje. Debe recurrir a la abstracción, ¿no? Va de lo general a lo particular para definir la realidad. Y también estas palabras son muy necesarias para el derecho. Todos los códigos, las leyes también se proclaman en normas abstractas los derechos, ¿no? Por ejemplo, el Código Penal, el que matare a otro, siempre, siempre va de lo general a lo particular. Entonces, por eso son importantes este tipo de palabras. Por más que cuando hablamos de seres personales, les falte algo, ¿sí? No contengan las características particulares de ese ser personal, pero bueno, siguen siendo necesarias este tipo de palabras. Pero ni la ciencia ni el derecho pueden comprender al sujeto concreto, ¿sí? Aunque la ciencia, como decía Carlos recién, de la mano de la antropología, acá volvemos a agarrarnos de esto, ¿no? Es la que describe esos rasgos de unicidad personal de nosotros, ¿sí? Gracias a la antropología podemos descubrir estos rasgos que nos hacen único, ¿sí? Que van de lo abstracto a lo particular. Ahora vamos a mencionar algunas. No sé si leyeron entre los temas que hay en esta parte del curso, Pedro Laín Entralgo. Hay unos capítulos del libro de él, Teoría y Realidad del Otro, subido en la cátedra virtual, y él enumera las propiedades constitutivas del ser personal, ¿sí? Y de cómo se presenta la persona humana ante nosotros. Ahora vamos a contar un poquitito levemente de qué se tratan estos caracteres, ¿no? O estas características de los seres humanos. Después, si leen el capítulo, lo van a entender mucho mejor, pero siempre teniendo en cuenta, y la primera observación, que es
la primera característica, que es la inabarcabilidad. Nosotros podemos mencionar a todas estas características o a estas propiedades, pero nunca se van a agotar, ¿sí? La primera característica de los seres personales es que es inabarcable. Nosotros no podemos objetivizar a los seres personales, ¿sí? No podemos decir que tiene determinadas características y agotarlo ahí, sino que hay que ir descubriendo de a poco y siempre es inabarcable, siempre va a haber más, ¿sí? No lo podemos reducir a un conjunto de características. La segunda es que los seres personales son inacabados. ¿Qué significa esto? Nosotros venimos hablando desde las primeras clases que nosotros somos una fuente de posibilidades, ¿sí? Lo que hoy no hacemos, mañana podemos llegar a hacerlo. Entonces, nunca podemos reducir a una persona a determinadas cosas que hace, sino que siempre puede hacer más, ¿sí? Somos una fuente de posibilidades. Esto también nos convierte en alguien inaccesible, ¿sí? No podemos nunca llegar a conocer al otro de una manera acabada, totalmente, ¿sí? Siempre no podemos conocer al otro del todo, sino que siempre se torna inaccesible. Esto también nos convierte en innumerables. ¿Qué significa esto? No nos podemos reducir a un número, ¿sí? A un cómputo o a una estadística. Esto no es una característica de los seres personales. Sí, sí de las cosas, ¿sí? Pero nunca de los seres personales. ¿Me También, dejas sí, por sí, supuesto. antes de que pases a la otra, porque estaba pensando cuando ahí estábamos hablando, estabas contando lo de ser personal y fíjense la característica de innumerable. Nosotros en este momento somos, claro, Posiblemente, no escucho nada. No sé qué se debe, si le pasa a los hola, compañeros también. ¿no se escucha? ¿Ahora me escuchan? Sí, sí, se escucha bien, Carlos, ¿eh? Yo te No, escucho bien. me pareció que decían que no se escuchaba bien. Quería marcarles esto. Nosotros, fíjense, un ejemplo de la realidad cotidiana, cómo se ve esto en la realidad cotidiana. En este momento somos 75 personas, según el número que marca la máquina. Yo podría decir, es un curso de 75 personas, muy importante. Y alguien me podría decir, no es un curso de 75. No son 75 personas, son 25. Sean 75 o 25, son más que un número. La referencia sería, somos 75 y somos 75 personas, con nuestros nombres y apellidos, nuestras historias personales, inquietudes, deseos, expectativas. Si alguien dijese, no son 75, son 15, haciendo crasa, negando esta cantidad de 75 y hablando de 15, pero agotando el análisis en ese punto, estaríamos viendo claramente cómo se está convirtiendo a 20, 40, 50, 60 personas, en el fondo son personas, una ya sola persona, en un mero número. Se las deshumaniza, se las vacía completamente y se las reduce a un género. Son un número. No son 75, son 20. Son un número. Nos están diciendo son un número. Y se terminó la cuestión, se terminó el partido. Un número más, un número menos. No. Por eso es que la reacción, hay una filosofía que que surgió junto con la filosofía del diálogo, que se llamó la filosofía personalista. La reacción de los filósofos personalistas fue precisamente que veían que Europa se estaba convirtiendo, más que convirtiendo discursivamente, tratándose a los sujetos como objetos. Aparece una corriente de pensamiento, el más conocido es Emmanuel Mounier, un pensador francés, cuando se intenta rescatar esta idea de persona.
Y para tratar de sacarnos del género, de alguna manera sacarnos del género implica desobjetivarnos. Si nos meten en un género, probablemente nos vayan a tratar como un objeto. Si en vez de 75 nos dicen como 20, no va a ser para darnos un trato diferencial como personas, sino para convertirnos en meros objetos. En este caso, con la idea de que si disminuyo la cantidad y el número es menor, el valor de por sí es que baja de 75 a 20, negando todo lo que pueda haber en el medio. Ejemplos de esto, insisto, son permanentemente uno los ve, pero es parte de esa realidad que después nosotros le vamos a dar un nombre especial para tratarla y que tiene que ver con la condición humana. También hay ejemplos de numeración en el caso de los legajos, el número de legajo. Diría algún pensador, no es que estemos diciendo que el número de un legajo no tenga que existir. Lo que estamos diciendo es que del número del legajo pasamos a agotar la realidad de un ser humano en un número de legajo. Esa es la cuestión. Eso es lo delicado de convertir al otro en un simple o en un mero número. Es llevado al género. Y algo más. Bien dijo Marina que el derecho utiliza palabras genéricas. Nosotros lo sabemos. Héctor también nos decía que el derecho en última instancia es un proyecto genérico. ¿Por qué es un proyecto genérico? Y porque no puede mencionar a todos con su nombre y apellido. Es un proyecto para la humanidad, es un proyecto para los grupos, para las personas, pero al hacerlo ya está utilizando una palabra genérica y no podría no serlo de otra manera. No podría haber un derecho para cada uno de los habitantes que pueblan hoy este planeta en el siglo XXI, porque esto sería lógicamente imposible. Por eso es un proyecto genérico. Pero la otra cara más profunda del derecho es que intenta partir de lo genérico, todas las personas que acá estamos, promover nuestro propio desarrollo y crecimiento. En palabras de Héctor, en algún trabajo, él diría el intento de un esquema impersonal a la personalización de cada uno de sus destinatarios. El Código Civil, el acápite sobre el nombre, es un proyecto impersonal, pero con la relectura de Héctor, ese proyecto impersonal que habla de nombres, ciudadanos, de varones, de mujeres, se reconvierte en un proyecto de personalización. ¿Por qué? Porque alguien, un operador jurídico, como vimos en el caso del fallo Berén, pone las cosas en su lugar. De impersonal por inevitable a la personalización de sus destinatarios. Héctor con ese fallo de alguna manera personalizó a la madre, al padre y a Berén. Continúa, por favor, Marina. Bien, perfecto. Seguimos con las últimas características que describe Pedro Lain-Entralgo, ¿no? También él dice que el otro se nos presenta a nosotros como no susceptible de ser cuantificable. Nosotros nunca podemos decir que tal es más o menos que el otro. Sí, eso también es una característica de las cosas y no de las personas. ¿Sí? Al mismo tiempo, el otro se me revela como no exterior a mí. ¿Sí? ¿Se acuerdan en la clase pasada que Carlos hablaba de que los objetos son algo exterior a mí? ¿Sí? El que tengo que agarrar, el que puedo agarrar, el que puedo tomar, el que puedo dejar. En cambio, la persona se me revela en mi interior. ¿Sí? Al objeto lo conozco por fuera de mí, en cambio, para conocer al otro, para conocer a la otra persona, me tengo que acercar. Para poder encontrar esa esencia, ¿no? Para poder desvelarlo, necesito acercarme al otro. Por eso el otro siempre es no exterior a mí. Y eso también lo convierte en alguien no probable. La vivencia de que hay un otro, nosotros la recibimos inmediatamente y firmemente. No sucede lo mismo con los objetos. Y también la presencia del otro
para mí no es indiferente. No es indiferente que el otro esté o no esté. Acá volvemos a compararlo con la ausencia definitiva, que es con la muerte, ¿no? Cuando el otro no está, esa pérdida es totalmente irreparable, ¿sí? No es indiferente para nosotros que el otro esté o no esté. Bueno, estas son las características de la persona humana o las propiedades de la persona humana que se presentan ante nosotros, los que describe Pedro Leín Entralgo. En la clase que viene lo que vamos a hacer es hablar de la cosificación, que es cuando nosotros tratamos al otro fuera de estas características, sin estas propiedades. Entonces, todo lo que sucede con el otro. Carlos, te doy la palabra para que sigas contándonos. Sí, ahí estábamos hablando de no probable. Si ustedes se acuerdan de Descartes, ¿cuál es la trampa? La trampita, el ejemplo más evidente es Descartes. ¿Cuál es la trampita de Descartes? La trampita de Descartes, él dice, pienso, luego existo. Es decir, em, la única realidad es la mía, indudable, porque estoy dudando. Después probablemente hace todo ese relato que nosotros le contamos de manera breve. Es probable que haya otras personas, es probable que haya animales o que sean máquinas. A lo mejor hay un demiurgo que nos engaña y en realidad no hay ni personas ni máquinas, pero yo me escapo del engaño porque dudo y luego pienso. ¿Cuál es la trampa de Descartes? Esta trampa del individualismo. Nosotros dijimos, descubrimiento de la postura dialogal, primero el otro, luego yo. Descartes dice, pongo en duda todo lo que existe, discute, y a Descartes le podríamos hacer una pregunta, que es la siguiente. Él todo esto lo hace en un lenguaje claro, conciso, con mucho rigor, muchas veces con mucho rigor matemático. La pregunta sería, ¿de dónde obtuvo la posibilidad de hablar? Si estuviera Descartes, ¿de dónde obtuviste esta capacidad para expresar tus ideas con un lenguaje físico, matemático, filosófico? ¿Surgió de tus entrañas esa posibilidad de hablar o el lenguaje que adquiriste y del cual haces gala y con el cual decís que la única certeza es que pensás, luego existís, no vino previamente de otro? Una pregunta así de alguna manera demolería todo el argumento racional de Descartes. ¿Por qué? Porque Descartes, consciente o inconscientemente, hace lo que suelen hacer muchos predigitadores cuando discuten cuestiones importantes, es decir, ocultan el punto de partida, algo que no se ve cuando arranca la argumentación y que después cuando se termina la argumentación aparece como nuevo, como novedoso. En realidad lo que hizo Descartes, démosle el beneficio de la duda por el momento y por la época que no lo sabía, ocultó el punto de partida. Él hablaba, él pensaba, él crecía porque hubo previamente otro. Si no hubiera habido previamente otro, no hubiera podido hacer nada lo que hizo, equivocadamente o acertadamente. Entonces, la propia realidad desmiente la tesis cartesiana. Él pudo decir, pienso, luego existo, porque primero hubo un otro al que accedí al mundo, segundo hubo un otro del cual aprendí el lenguaje, tercero hubo un otro con el cual me conecté. Y entonces su razonamiento se cortaría, se frustraría, no tendría sentido. Esto es lo que hay detrás de las lecturas individualistas. Lo mismo pasa con el caso, hicimos alguna mención, nos vamos a detener brevemente, porque también es un ejemplo que viene a cuento de esta no probabilidad. Es el mismo engaño o el mismo subterfugio que utilizaron los pensadores contractualistas. ¿Por qué digo el mismo engaño y el mismo subterfugio? Más allá de que, como se los dije en algún momento, no hay corroboración empírica del relato contractual que hacen todos estos autores. No hay verificación en los hechos, en la realidad, en la experiencia, en la historia. No hay nada que corrobore o que verifique
este dato. Pero dejando de lado eso, por ejemplo, el caso de Hobbes o el caso de Locke, ellos suponen que el ser humano trabajan con una noción de ser humano maduro, que ya está crecido, que evolucionó y que recorriendo el mundo de golpe se encuentra con otros. Y le podemos hacer la misma crítica, el mismo reproche que le hicimos a Descartes. ¿De dónde sacaron esos seres humanos el habla, el conocimiento, las pautas culturales? Es como si nacieran de cero y al nacer de cero, después de mucho tiempo, se encontraran con otro. Ya está completamente vacío ese argumento, no tiene ninguna entidad. Por eso si se quiere, este es un relato mítico o de fantasía, el relato que los contractualistas plantean como origen de la sociedad. No, imposible, imposible. Los seres humanos aparecieron en el mundo, se desarrollaron, fueron creciendo, ya se conocían en ese momento, ya se habían visto y en diferentes lugares del planeta fueron evolucionando hacia formas cada vez más altas o precisas, culturales. Y ya se conocían con otros, incluso ya se intuían y se veían, aunque no pudiesen tener un diálogo continuo. Por lo tanto, esa novela de que en algún momento dando la vuelta al mundo se encuentran con otro y dan lugar a un contrato, no es más que pura imaginación, que no suele ser pura imaginación, sino que muchas veces suele ser una especie de velo o encubrimiento de la realidad. El contractualismo también puede ser una manera o una forma de entender algo que no es adecuado, que no es correcto. Hablamos de persona, podríamos hacer alguna mención más al tema de persona. Juan nos dice, en algún punto de su texto, él dice que no tenemos que confundir la idea de ser personal con la idea de ser independiente. Este es otro error. Entender o suponer que la expresión seres personales implica seres independientes. Juan dice, apoyado en lo que nosotros contamos, si personal implica suponer que cada uno de nosotros es independiente de los demás, lo que como lema marcábamos consecutivo, constitutivo, dice Juan, esto es simplemente un deseo no cumplido o dejar volar la imaginación o la fantasía. Los seres humanos somos como seres personales dependientes del otro. Ahora, cuando usamos la palabra dependientes en filosofía, no estamos hablando de una dependencia, causa o efecto. ¿Se acuerdan cuando hablamos de ser mediante los otros? La dependencia que tenemos de los otros para acceder al mundo no es una dependencia mecánica de causa o efecto, es una dependencia que tiene que ver con el intercambio, con el desarrollo del crecimiento, con patrones culturales, no es algo determinado. Pero precisamente sin esta dependencia, luego nuestra realidad personal no sería posible. Entonces, esa ilusión del individualismo, de que somos seres independientes, cae por su propio peso. Somos dependientes de los otros, porque accedemos al mundo mediante los otros y porque en última instancia necesitamos de los otros para desarrollarnos como seres personales. De no ocurrir esto, sería básicamente imposible. Y hoy recordé esto, que me parece importante señalar, introducir alguna noción no nueva, pero sí algo tal vez que haya pasado un poco desapercibido cuando lo contamos, cuando se contó en su momento. Y es la idea, hoy hablamos de dos vínculos posibles, desde el ángulo de los seres personales, desde el ángulo de lo dialógico. Uno es el vínculo yo-tú, o como decía Héctor, yo-vos, y el otro es lo que Buber denominaba vínculo secundario o yo-ello. Para Buber, el yo-ello implicaba un trato hacia la realidad
con matices marcadamente diferenciales respecto del trato personal a otro del que veíamos como tú. Recordemos, siguiendo a Buber, que hay tres posibilidades, tres salidas tenemos los seres humanos. Y esto también va a ser clave para entender el derecho. Una salida hacia el otro absoluto, que es lo religioso, una salida hacia los otros, que es lo personal, y una salida hacia el entorno, medio ambiente natural, o naturaleza, que es otra de los posibles tres vínculos. En estos tres vínculos nosotros podemos ver al otro como un tú. ¿Qué implicaría verlo como un tú? Recién dijimos, verlo como nombrable y no numerable, como inabarcable, como un proyecto, no como un número, sino como un nombre, con un nombre personal, pero también, acuérdense, apertura o cierre. Podemos verlo desde el ángulo del yo-ello. ¿Cuándo convertimos al otro en un ello? Convertimos al otro en un ello, dice Buber, cuando le damos un trato o matiz que no tiene que ver con los rasgos personales. Pero no hay como una especie de gama de matices en esa relación yo-ello, porque en principio aparecería como una relación negativa. O lo trato como persona o lo degrado a la condición de objeto, o lo llevo al mundo del ello. Y estos autores nos dicen, no, es imposible para el ser humano mantener constantemente un vínculo del que llamaríamos estrictamente personal. Sin embargo, no tratar al otro estrictamente como una persona no implica degradarlo al ámbito de convertirlo en un objeto. ¿Por qué? Dice, la moderna vida de relación, esto lo dice también Laín Entralgo, un autor que mencionó, nosotros se lo recomendamos que lean, al menos una de las separatas. Laín Entralgo dice, en la sociedad moderna muchas veces nosotros tenemos que recurrir a los demás y los demás recurren a nosotros como en lo que sería una especie de uso, de intercambio. Nos necesitamos, tal vez no con el objetivo de convertirnos cada vez en mejores personas, pero sí con el sentido de necesitarnos para mantener una estructura, que es la estructura social. Pero esto no es degradante, dicen los autores dialógicos. Esto no significa que yo esté usando de manera degradante al otro. Lo necesito para cumplir ciertos objetivos y el otro y los otros me necesitan para sostener ciertas estructuras. Piensen ustedes en las instituciones. Muchas veces las instituciones implican el trabajo colaborativo de muchos, aunque no necesariamente dentro de una institución nosotros podamos decir que vamos a acceder al crecimiento a la cota más alta de desarrollo de nuestra personalidad. Sin embargo, tampoco esto significa que estemos siendo tratados de una manera, gravemente tratados como objetos. No, es parte de la trabazón humana. Y además un dato que vamos adelantando, que ustedes ya saben, lo intuyen, de alguna manera lo imaginan. Los seres humanos no somos seres perfectos, somos seres limitados, por lo tanto, esa posibilidad de apertura o cierre ineludiblemente se va a ver trasvasada a los hechos, porque no siempre podemos llevar un encuentro hasta sus últimas consecuencias. Decía Buber, como pensador dialógico, que todo encuentro, que la melancolía de nuestro tiempo y de una sociedad es que todo encuentro ineludiblemente termina. Termina porque se agota, termina porque se produce un desgaste, termina porque hay un fracaso, por innumerables factores. Siempre todo encuentro, por más que en algún momento haya tenido muchísima fuerza personalizante, está destinado a desaparecer. Y ahí, dice Buber, aparece el único encuentro que no va a terminar nunca, que no puede desaparecer. Él es un pensador religioso, por supuesto, y es el encuentro o el vínculo con Dios. Ese vínculo no va a desaparecer porque Dios nunca se va a ocultar cuando se nos propone como otro. El encuentro interhumano sí, entonces tiene esta especie de ida
y vuelta de pasar de la aceptación al rechazo, la alternancia entre esa aceptación y ese rechazo, que tengan en cuenta lo que les voy a decir ahora y si pueden, después tal vez lo recuerden. Tenemos la voluntad de encontrarnos con el otro, pero hay algo que va más allá de nuestra propia voluntad y aún contra nuestra voluntad, que buscamos encontrarnos con los demás, pero nuestro carácter de único, irrepetible, etcétera, nos puede llevar a desencontrarnos con los demás. Dicho de otra forma, somos diferentes y en la diferencia está la riqueza del ser humano, pero precisamente esta diferencia que hace que nos podamos encontrar también puede ser, hay que pensarlo, también puede ser la fuente de que nos lleva o desemboquemos en un desencuentro. Esto es parte de la condición humana, porque es importante, porque no es una cuestión de blanco o negro. La mayoría de las teorías antropológicas previas a la irrupción de la teoría del hogar jugaban con el matiz del blanco-negro. Por eso el individualismo se apoyaba en una lectura marcadamente negativa del ser humano. Era toda una corriente que veía al ser humano como alguien como conflictivo, como malo. Y había otra corriente previa que también se excedía en el análisis del ser humano, por ejemplo, al estilo religioso del medioevo, y que veía a los seres humanos como buenos. Entonces estaba la discusión. Hoy está toda esa discusión, todavía está presente. Cuidado, no es que desapareció de las argumentaciones. Entonces muchos dicen o naturalmente bueno o naturalmente malo. No se trata ni de lo uno ni de lo otro, se trata de matices. Diría que tal vez esto está mejor interpretado por Buber cuando habla de esa doble personalidad que vimos en la primera parte. Por un lado, nuestra tendencia que se refleja en nuestro propio comportamiento es, sabemos que necesitamos de los otros, pero al mismo tiempo, algo que nos cuesta asumir, algo que muchas veces provoca una tensión difícil de resolver y que muchas veces, empujado por el afuera, se termina convirtiendo en el leitmotiv de nuestro comportamiento, que es el cerrarnos sobre nosotros mismos. Ahí, por supuesto, se va a jugar o va a aparecer lo más importante del derecho. Y otra cuestión más que me parecería también interesante marcar, hablamos, más allá de lo mucho que hay para discutir sobre el tema, nosotros estamos hablando de género. Tengamos en cuenta que esta aproximación, esta referencia que hacemos al problema del género no tiene que ver con lo que hoy se conoce como la teoría del género o el aprendizaje con perspectiva de género. No, son dos cosas diferentes. Lo que hoy denominamos nosotros perspectiva de género y que lo consideramos como imprescindible para aprender derecho, para enseñar derecho, para generar derecho y para aplicar derecho, tiene que ver con no naturalizar, en definitiva, tal vez vayamos a parar al mismo lugar, aunque los enfoques sean diferentes, con no naturalizar ciertas estructuras de la realidad que son meramente biológicas. Y acá aparece la cuestión, una de las claves de la perspectiva de género, que es el tema, la cuestión del sexo. El no naturalizar el hecho de que la biología pueda marcar o ascribirle a ciertas personas ciertos datos o ciertos rasgos y a otros datos u otros rasgos y que estos no puedan cambiar, intercambiarse o tener cierta elasticidad. Acá ven, en el problema de la perspectiva de género, el hombre, el que se acerca al derecho puede ver con claridad esta temática de reducirla a un conjunto de datos, que si no hace un tratamiento de lo social que no tenga perspectiva de género, no hace más que identificar
Yo diría, usando la vieja terminología de seguridad, la conformación de perfiles. ¿Vieron en las series cuando aparecen en las series? En la realidad también, ¿no? Pero digo, por ahí en las series. Cuando aparecen los perfiladores, ¿qué es un perfilador en una serie? Un perfilador es un tipo que se supone el que contratan para, mirando 3 o 4 comportamientos o viendo 3 o 4 momentos o echándole una mirada así rápida a la sociedad, puede definir, bueno, este es peligroso, este es terrorista, este es zurdo, este papá, ¿no? Y vienen todas las estigmatizaciones a que hacemos gala a los seres humanos constantemente. Ese es un perfilador. Fíjense cómo encaja perfectamente en lo que estábamos contando, que es lo inabarcable, el tema del hombroso. Ustedes ya estudiaron al hombroso. ¿Cuál era la característica del hombroso? ¿Qué fue lo que se rescata como importante del hombroso? ¿Se acuerdan? También una identificación por un rasgo que no era ver a los otros como personas, sino verlos como algo clasificable. El hombroso decía, la persona que tiene tal y tal y tal característica es un delincuente. Ahora, yo diría, Lombroso, Dixit hace bastante tiempo. Yo diría, cuando usando las computadoras aparecen los algoritmos, entonces sería como una especie de Lombroso quintuplicado moderno a la enésima potencia y muchísimo más peligroso. Porque ¿qué hace? Ustedes saben lo que hace un algoritmo en una computadora. Un algoritmo en una computadora toma en cuenta 3 o 4 o 5 o 6 o 7 búsquedas, entonces dice, a este le gusta irse de vacaciones en verano al mar, a este le gusta andar en bicicleta, a este visita los gremios, tienen tal página que ve, leyó tal libro, uno buscó un libro para saber un precio para regalar, ¿no? Y inmediatamente se forma el perfil. Ese perfil hace que después nos bombardeen constantemente con datos que se supone tienen que ver con nuestra personalidad, ¿no? A veces de alguna manera sí, a veces de alguna manera no, pero todo matizado y no al punto de encasillarnos. Entonces, nos dice el algoritmo, esta persona es esto, por esto y por esto, y le gusta esto. Después viene la avalancha y los datos, pero pasa que eso es peligroso. ¿Por qué? En un trabajo que, eh, que está en la revista de Derecho y Diálogo, algunas veces subimos, no sé si lo hemos subido, no recuerdo bien si que tiene que ver con esta temática. Negri habla del derecho a no ser tratado como un conjunto de determinaciones, tiene que ver con la cuestión de la informática. Él dice, hay un derecho fundamental y es que no nos conviertan en el objetivo de un algoritmo. Es decir, que ciertos datos que se obtienen y ojo con la inteligencia artificial también, ¿no? Que aparecen en los celulares y en las máquinas, ciertos datos que se obtienen y que van conformando subterráneamente un perfil. Porque esto implicaría no simplemente la confección de un perfil, sino supuestamente la toma de decisiones, de adopciones, de controles que después pueden llevar en los hechos concretos a vigilar, como decía Foucault, ¿no? A vigilar, a controlar y en última instancia a castigar y a reprimir. Como diría hoy, como podría pasar hoy en la realidad. Porque dice, él dice, si los perfiles son ciertos, esto puede servir o como un error o como una excusa. Creo que agregaba alguna nota más, pero no importa. Él decía, cuidado porque esto puede funcionar como un error. Un error porque a lo mejor o seguramente los datos que ese algoritmo de la inteligencia artificial, cibernética, computación, celular y todo lo que rodea nuestra vida y encapsula nuestra vida, forman de nosotros mismos, seguramente o probablemente equivocado, porque en última instancia los gustos, si se quiere, y el algoritmo va mucho a esto, los gustos no suelen definir a una persona. Y esto fuese así, hay tantos gustos diferentes como habitantes en el mundo, ¿no? Por eso ya Santo Tomás de Aquino decía que sobre gustos no se disputa.
cuando Santo Tomás de Aquino dice, sobre gustos no se disputa, nos está diciendo, los gustos tienen que ver con algo tan personal y subjetivo de las personas que no es posible zanjar la diferencia entre ellos de manera racional. Esto es lo que quería decir Santo Tomás de Aquino. Pero nos lleva al error. Pero lo peor es la excusa. ¿Por qué? Porque lo que conforma el algoritmo, y en este caso que desvirtuaría las condiciones personales de cada uno de los que está frente a una máquina, es precisamente esa excusa que permite vigilarlo, controlarlo, perseguirlo, reprimirlo. Todo eso aparece como una excusa. Fíjense que ese derecho a no ser considerado una serie, un conjunto de determinaciones, hoy es el que está en jaque. Hoy se habla de la privacidad que se viola informáticamente, se habla de los hackeos, en todo hay un campo importantísimo de exploración del derecho que tiene lagunas muy grandes, vacíos muy grandes, son muy importantes. Y sobre esto va a haber que trabajar. Pero para poder trabajar adecuadamente, primero tenemos que saber manejar estos conceptos antropológicos. Y fundamental entre los conceptos antropológicos es el concepto de persona, que si bien ustedes recordarán, porque lo habrán hecho igual a nosotros, el tema persona se suele ver al comienzo de la carrera, se hace una referencia en el derecho romano, la famosa noción de persona, de máscara, de velo que se pone, pero sí, son importantes, pero son nociones circunstanciales. Hoy habría que revalorizar una expresión del derecho como un código, y hoy hablaba alguien de un código viejo y un código reformado. En realidad el código reformado hay muchos puntos de vista válidos. Yo recomendaría, después si no lo puedo subir a la página, yo recomendaría que lean un artículo que escribió Héctor Negri no hace mucho con motivo de la reforma del Código Civil. Y como él va desgajando cada una de estas reformas y en última instancia, sin spoilear el artículo, porque es interesantísimo, lo que nos está diciendo es que reformamos para en última instancia caer en las redes del reformismo. El reformismo, distorsión de la reforma, es decir, no cambiamos nada en sustancia y los cambios que hacemos tal vez perjudiquen aquello que no se tenía que cambiar, sino que tenía que permanecer sin tocarse. Este artículo, que es buenísimo, de Héctor, está marcando precisamente uno de estos déficits o estos problemas. No creo que esté en derecho de diálogo, lo voy a buscar y después lo voy a subir porque es como una especie de interpelación o desafío permanente para los hombres del derecho. Nosotros vamos a empezar a contar en la clase que viene lo que llamamos temáticamente, solemos llamar obstáculos al conocimiento o sesgos al conocimiento. Y estos obstáculos o sesgos al conocimiento son sencillos, es decir, quiero conocer. Para conocer tengo que afrontar, abrirme, percibir, sentir, poner en juego todos mis sentidos para comprender la realidad. Ahora, esto no se da de esta manera tan sencilla y de esta forma que parecería natural o espontánea. Ojalá el conocimiento se diese limpio, puro, descontaminado o no contaminado. Van a aparecer, el problema es que muchas veces no nos damos cuenta, las más de las veces diría, no nos damos cuenta de lo que muchos autores llaman sesgos. ¿Qué es un sesgo? Es un sesgo que es algo que se interpone entre aquello que quiero ver, tocar, acercarme o conocer y me desvía, me hace girar la visión para un lado, pero me impide o impide que me dé cuenta que también mi visión puede girar para otro lado y que puedo ver
o puedo tener diferentes lecturas y el sesgo hace que mis ojos vayan exclusivamente en una sola dirección. Esto ocurre con las perspectivas sobre el derecho. ¿Se acuerdan? En la primera clase le dijimos que la nuestra era una perspectiva y que como perspectiva era entrecomilladamente parcial. Hay muchas perspectivas y discusión entre ellas. Y el progreso de una perspectiva solo puede darse y mantenerse si se confronta con otras perspectivas similares, pero no como bien lo hacen saber los modernos autores contemporáneos sobre el derecho, no para destruir la otra perspectiva. La confrontación es fundamental, y esto lo podríamos aprender también como dato de nuestra propia convivencia, porque acá también hay un error antropológico en la convivencia cotidiana, no para destruir el punto de vista del otro, sino para darme cuenta del error, y solo puedo darme cuenta del error cuando confronto mi lectura con la de otro. Y esto es recíproco, hay reciprocidad. Solo puedo crecer, salir del error cuando confronto, y esto pasa siempre cuando se hace honestamente, mi lectura con otro. ¿O acaso suponemos que las lecturas que cada uno de nosotros tiene es y no se contactó nunca con otro perfecta simplemente porque nosotros la mantenemos? ¿Mm? Esto es algo que hay que aprender. Esto es algo que hay que aprender porque peligrosamente hay un intento de llevarnos como una especie de tobogán sin salida a que la discusión sea exclusivamente descalificar, que la discusión sea exclusivamente suponer que lo que se dice porque yo lo digo es correcto y todo lo demás está en el error, sin confrontar. Que esto se intenta que esto se convierta en leitmotiv de los sujetos. Y de acá sale simplemente un fanático, o alguien completamente equivocado, o alguien totalmente en el error. Esto es peligroso, porque no solamente que de acá salga un fanático al que se lo acostumbre exclusivamente a contraponer con otro un punto de vista, insultándolo, descalificándolo, no dando ningún argumento, pone en jaque los cimientos de la propia sociedad y por supuesto el derecho. Y la manera de tener en alguna discusión parcialmente un punto de vista acertado y luego modificarlo o tener otro error o lograr una verdad provisional es en la argumentación, pero en una argumentación respetuosa en donde el otro sea considerado como persona y además se lo escuche, más allá de que se lo oiga. Todas estas variables hoy están muy peligrosamente debilitadas de un sistema que fogonea precisamente un leitmotiv, una forma de comportamiento que cuadra o raya con la histeria, con la locura, insisto, con el fanatismo. Este es otro de los desafíos que tiene una postura dialogal. Yo decía, perspectiva. Hay una famosa definición, los movimientos de las mujeres, lo que suele denominarse por ahí con algún grado de corrección y tal vez con algún grado de incorrección, ambigüedad, feminismo, han puesto mojones en el pensamiento importantísimos en este último siglo. La potencia intelectual de las mujeres han puesto en claro algo. Entre otras cosas, lo siguiente. Primero, que cuando yo veo la realidad, esa realidad está muy emparentada con el lugar que ocupo. Por lo tanto, lo vamos a ver con más detalle en la clase que viene, cada persona mira la realidad desde un punto, diría parafraseando la terminología lógica, único e irrepetible, porque cada uno de nosotros tiene una situación diferente. Hoy ponía relación del tema
Marina un ejemplo que tiene que ver con su propia situación. Y esto hace que ella mire la realidad de una manera infinitesimalmente distinta de otras mujeres que con solo no compartir un dato de su propia situación ya hace que miren la cuestión en forma distinta o diferente. Y lo mismo por el dato de ser mujer y varón. En mi caso, yo puedo mirar o tiendo a mirar o miro la realidad desde un lugar completamente diferente. Y un dato importante, no puedo ponerme en el lugar de ella y mirar la realidad de la misma manera en como ella no puede ponerse en mi lugar y mirar la realidad como yo lo hago. Probablemente, seguramente, sí es cierto, haya empatía entre las dos lecturas, pero es imposible ubicarse en el lugar del otro. Este dato, esto ya de por sí es un trabajo formidable en una sociedad como la nuestra. Formidable el solo hecho de intuir y demostrar que hay una lectura diferente, que no puedo ponerme en ese lugar, pero que es tan respetable y tan perspectiva como la mía. Lo concreto es que desconocemos la perspectiva y al desconocer nuestra propia perspectiva, suponemos que lo que decimos es natural, cuando en realidad tiene que ver con nuestra propia historia, etc. Esto va a aparecer, lo vamos a contar más adelante, en la clase que viene. Y el otro de los datos que pone en el tapete, hoy estábamos hablando, yo les iba a hacer una pregunta, después pasó la placa, pero en algún momento se hablaba de normas abstractas. Nosotros sabemos mucho de normas abstractas, ustedes saben mucho de normas abstractas. Ahora, ¿qué significan normas abstractas? Yo voy a poner en dato lo que la capacidad o la inteligencia de las mujeres nos mostraron en el siglo pasado. Podemos hablar del siglo pasado porque eran del siglo pasado, pero además sumarle este otro dato. Ellas nos dicen, hay un libro muy conocido que se llama Las normas tienen sexo, o es una pregunta, ¿tienen sexo las normas? La primera vez, hace muchos años, la primera vez que vi el texto, me llamó mucho la atención, porque primero no pensaba que era un texto jurídico, segundo pensaba que era una novela, tercero pensaba que podía ser como una especie de novela pasatista, el sexo de las normas. Y por último, lo que era propio generacionalmente, ¿qué tiene que ver el sexo con las normas? ¿No? Si es una pregunta, tal vez haya muchos que se la hagan. Y no digo que esté mal, digo que tal vez haya muchos que se la hagan, como generacionalmente nos la hacemos nosotros. ¿Qué relación hay entre el sexo y las normas? Pensaba, esto es una novela de ficción, una especie de teleteatro. No, tiene muchísimo que ver, muchísimo que ver. ¿Alguno de ustedes se anima, tiene alguna respuesta de cuál sería, si es correcta, esa relación que se intenta plantear entre el sexo y las normas? ¿O imaginan hacia dónde apunta el texto de este libro? O se los pregunto de otra manera para ayudarlos. ¿Tienen alguna relación el sexo con las normas? ¿Y cuál? ¿Se escucha? Buenas noches. Hola, buenas noches.
¿Puede ser que por lo general las normas son dictadas por hombres o varones? Sí, tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Sí. Porque de lo que se trata es... estaba viendo el nombre. ¿Quién? Gustavo, ¿fuiste vos el que habló? Sí. Mira, les traigo a colación esto, ¿no? Estaba viendo el título de una, creo que es un encuentro, un curso o algo así, no recuerdo, tendría que después, tengo que volver a la página de la facultad, me parece que ahí lo leí, muy interesante, que tiene que ver con las perspectivas de género, muy interesante el título, porque ya el título es toda una definición. El título dice, de construir la historia de una situación que después va a ser trabajada con perspectiva de género. Y es lo que estamos haciendo, es lo que surge, lo que vos contás. Estamos deconstruyendo el origen o la genealogía de las normas o de los textos legales. Claramente. Entonces, no es un dato más, no es un dato irrelevante. Primero, saber que el casi 99% de las reglas son elaboradas por varones. No es un dato intrascendente. En algún momento esto era natural. Nosotros convivíamos con la naturalidad. ¿Quién iba a pensar, más allá de haber sido la pionera del voto, que una mujer podría elaborar una ley? ¿No? Y hoy no importa, hay que seguir bregando por esto porque hoy hay muchos que siguen varones pensando que una mujer no puede elaborar una ley, ¿no? Por eso en una deliberación la hacen callar, le cierran el micrófono, o suponen que gritando, levantando la voz o amenazándola, pueden, ¿no? Como decía Sarmiento, que se podía matar una idea, y en este caso si se trata de matar una idea de una mujer más. Pero acá está el sentido de la expresión. Y esto no es irrelevante, no, es relevante, porque las normas vienen a sostener o vendrían a sostener todo un sistema que gira alrededor o tiene como núcleo, como centro. Es el gran descubrimiento de la mujer del siglo pasado, feminismo, donde está el varón, ¿no? Hoy hablábamos de hombre, varón, mujer. En esa palabra genérica, hombre, varón, mujer, en el uso alguien habló del lenguaje, también supongo que apuntaba por ese lado, o alguien que escribió por el chat, está la idea que se asocia hombre con varón y el término mujer queda completamente descalificado. ¿No? Hay una asociación en el lenguaje también de dar por casi como sinónimos. Si yo estoy hablando de un hombre, estoy hablando de varón. Si estoy hablando de varón, aplico la consigna hombre. Y más allá de que el término hombre ya no resulte suficiente para incluir, por eso hoy hablaba con la cuestión de la perspectiva de género lo biológico, es insuficiente para incluir porque hay muchísimas más opciones que lo de varón y mujer, no deja de ser relevante. Bueno, fue una pensadora, una filósofa, una mujer, la que con el título de texto generó como una especie de revolución. Sin embargo, todavía no veo este texto como, a mí me parece que tendría que ser un texto de cabecera para quienes se están formando en derecho. Ayudaría mucho a tener que deconstruir el sentido, el significado de las reglas, pero todavía no está presente. Ese es el otro gran aporte que tiene el pensamiento de la mujer en la cuestión. Y otro gran aporte, me parece que eso todavía se está discutiendo, hay mucha discusión, tal vez ustedes participen de esa discusión o mañana tengan que participar de esa discusión según la función que ocupen como operadores jurídicos, es el tema de si la reivindicación de los derechos humanos, la reivindicación de los derechos humanos con perspectiva de género, no estaría equivocando el camino poniendo, y eso es lo que tratan muchas mujeres de llamar la atención, que el propio sistema esté absorbiendo con su carácter punitivo una propuesta que es la reivindicación de los derechos humanos.
De otra forma, poner todo el peso en la reivindicación de estos derechos, pero desde una dimensión punitiva. Está como lo punitivo está como tragándose el discurso de los derechos humanos, tanto en los derechos humanos convencionales que conocemos como si se trata de mujeres. Hay muchas mujeres que están poniendo en el plano de las ideas de discusión crítica este tema que también podría trasladarse a otros. En algún momento nosotros les dijimos, o yo les dije, que había que tener muchísimo cuidado con esta dimensión punitiva que sigue flotando alrededor del derecho, ¿no? Como si fuera una especie de aura. En este caso, las mujeres nos dicen que tenemos que tener mucho cuidado en esa discusión, porque incluso sentirse incómodas con los resultados que la sola punición podría otorgar. No habría otras formas de reivindicar estos derechos que son conculcados permanentemente que la mera o simple punición, que sabemos, primero, o en la mayoría de los casos no se cumple. Y hoy cuando hablaba bien por la respuesta, y recordé que me quedaba una patita en lo del hombroso, ¿no? Cuando hablaba de esta identificación, de esta conversión en objeto y no de personas como una teoría lombresiana. ¿Acaso la propia selectividad del sistema? Otra cosa que habría que discutir, que se discute muy poco, es la selectividad del sistema penal, sobre todo en todas partes del mundo. La América Latina no es una excepción, pero tiene en Estados Unidos también hay una selectividad en el sistema penal, o en algunos países del primer mundo, a los que no escapa también en cuanto a selectividad América Latina, ¿no? No se estaría repitiendo la idea del hombroso en esta selectividad, porque no cualquiera va a la cárcel. No discutamos las cuestiones de fondo, no cualquiera va a la cárcel, no cualquiera van a ciertas cárceles, no cualquiera cumple las penas. La población carcelaria no es una mezcla o una riqueza de diversidad que sea como una especie de cuadro de la sociedad. No. La población carcelaria tiene un color determinado, tiene un gris muy determinado, casi el 90% de quienes tienen que cumplir o potencialmente van a cumplir penas. Lo que también es un rasgo intranquilizador, ¿no? Por eso, cuando yo planteaba en la clase anterior el tema de la visita, no era porque estuviese en contra de esto, sino que si en una visita a un sistema carcelario se ponen en juego todas estas variables. Vamos a la cárcel, después ponemos en juego todas estas variables. ¿Por qué hay varones o mujeres con ciertas características ocupando el 90% de los lugares? ¿Por qué tienen tales condiciones? ¿Discutimos eso más allá del hecho de que la cárcel pueda servir o no para cuestiones que ustedes estudiarán o habrán estudiado o tendrán que estudiar en otro ámbito, pero también tienen que ver con el pensamiento crítico? Las mujeres dieron este paso importantísimo. Hipatía fue una de las primeras, lo dijimos, una de las primeras mujeres que alzó su voz para pensar, para decirle a los varones griegos que ellos también podían apartar, y precisamente, al igual que Sócrates, pero o por otras causas, fue muerta, fue perseguida y eliminada, ¿no? Y el tema de la quema, también con el tema de la estigmatización, que tiene que ver con un rasgo que no es ver a la otra como una mujer, como un ser personal, la quema de mujeres catalogadas como brujas, ¿no? Y el problema es que no solo no se discutía cómo adquirían esa calidad de brujas, sino que todos los que lo quemaban eran varones, ¿no? Se toda una cuestión. Hoy también hay una especie de quema, esto nos lo hace ver muy bien la perspectiva de género. Hoy también hay como una especie de persecución de brujas. Ya no las llamamos brujas, pero las intentamos quemar de manera simbólica. Es decir, la persecución y el mote de bruja que terminaba en la hoguera, hoy tiene, y esto es lo delicado y lo difícil de detectar, hoy tiene otras dimensiones. Hoy hay brujas también y quema de brujas, pero en un sentido diferente, simbólico, que tiene que ver con la violencia, ¿no? Todas estas cuestiones
tienen que ver con la consideración del ser personal y la temática del derecho que hoy estamos trabajando. Perdón, una cosita, Sí. Carlos, que ahora que decías también no estaba pensando en esto del peligro y de todas las consecuencias que trajo esto de intentar abarcar tanto a las mujeres y a los varones, describiéndolos con un conjunto de características que se lo intentó imponer como algo natural, ¿no? Que es cultural, ¿no? Las mujeres con las características de débil, cariñosa, delicada, optimista, sensible, fiel, y todo el binarismo, ¿no? Y el contrapunto jerárquico con las características de los varones, ¿no? Como realistas, infiel, seguro, autoritario, tosco, todas este conjunto de características que se les impuso tanto a las mujeres o a los varones por su sexo, intentar abarcar eso sin pensar en el ser personal como algo inabarcable, todas las consecuencias que produjo a lo largo de estos años, de estos muchísimos años, de todos estos siglos, ¿no? El peligro que es intentar encerrar a ciertas personas con determinadas características que nos lleva a prejuzgar. No, nada, hacía mención en esto que hablabas del patriarcado, se me vino eso a la cabeza. Como nosotros lo solemos hacer habitualmente, no es algo que es ajeno a nosotros, incluso después de estudiar estas características de los seres personales, lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Intentar a encerrar a las personas con determinadas características, bueno, esto es muy peligroso. Sí, y esto, voy a contar algo brevemente, tiene que ver, no tiene ninguna, no intento hacer ningún relato autorreferencial, sino quiero todo esto cómo se encarna, ¿no? Y uno no lo ve. Yo lo veo ya ahora con una visión retrospectiva, pero el tema de la capacidad crítica que tienen las mujeres. Me acuerdo de una oportunidad volviendo de dar una clase en Loma de Zamora, veníamos 3 docentes y venía una docente y estábamos hablando, y yo la había visto plantear las cuestiones, todavía no la conocía mucho, pero a mí me parecía que tenía algo diferente. Entonces le digo, no te conocía, pero veo que creo que fue la palabra inteligente, sos muy inteligente. Y ella me dijo, sí, vos también sos muy inteligente. No, le digo, vos sos más inteligente. A pesar de que no valía el más o el menos, ¿no? Porque no es que estamos comparando lo que yo le quería decir, por ir balbuceándolo, porque en ese momento todavía mi perspectiva de género era muy limitada, como la de la mayoría. Lo que yo le quería decir es que ella ponía en juego para pensar cosas, muchas variables que nosotros, los varones, docentes varones, profesores varones machos, no poníamos. Entonces, era capaz de leer con muchísima más profundidad algo que yo leía todavía muy tímidamente, ¿no? Pero cuánto este elogio entrecomillado en otro momento me hubiera sido imposible decirlo. ¿Qué le hubiera ocurrido pensar, ni imaginar, ni siquiera decirle a una mujer que leía las cosas mucho mejor que yo? De manera sin que esto implicara un menoscabo para mí, pero sí algo valioso por la otra, porque además, insisto, si la otra persona, y es mujer, es más inteligente, a mí me permite crecer a mi medida y mejorar, o sea, lo cual implicaría, ¿no? un demérito, pero esto hubiese sido imposible con anterioridad. Y ahí veo reflejado la cuestión. Insisto, no es por más y por menos, sino que hay diferentes facetas o funciones que una mujer puede poner en juego, lo cual le hace ver con muchísimo más claridad que un varón lo que un varón ve. Aunque nos pese, aunque no nos guste, aunque nos cueste admitirlo, y aunque de hecho todavía no le hayamos dado el lugar que les corresponde, ¿no? Y seguramente tendrían que tener comunidades de antaño, aunque esto no implica un revival ni un volver, comunidades de antaño,
donde el predominio, culturas ocultas, donde el predominio o la preponderancia de la mujer era mucho mayor que la que tuvo en Occidente. Creo que con esto podríamos ir entonces cerrando, redondeando lo que tiene que ver con el ser personal y el derecho. Y insisto, presten atención a toda esta, o sigan como van siguiendo toda esta cuestión antropológica, porque vamos a ver que de golpe nos vamos a encontrar con el derecho y esperemos que este encontrarnos de golpe con el derecho sea un encontrarnos de una manera diferente a lo que estamos acostumbrados. Ah, pero se salvaron de algo. Ahora me acordé. Hoy se habló en el esquema, hablaba de normas abstractas. Ustedes saben que el derecho es un fenómeno normativo. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué implica decir que el derecho es un fenómeno normativo? Ustedes ya estarían, todos ya estarían en condiciones de responderla. ¿Mm? Ya estarían en condiciones de responderla. ¿Qué decimos que queremos decir cuando decimos que el derecho es un sistema normativo? ¿O es un fenómeno normativo? Lo que crean, lo que sepan, lo que crean, o lo que les hayan dicho. Es un sistema que está formado por normas. Bien, una respuesta. Otra. Lo moral también es un fenómeno normativo. Lo moral, el derecho, son fenómenos normativos. Una respuesta está compuesta por normas. ¿No hay otra por ahora? Prestemos atención a lo siguiente. En el siglo XVIII y en el siglo XIX tuvieron una enorme importancia las teorías denominadas teorías normativistas, o lo que se llama el normativismo. Pero recuerden esta regla que les mencioné al comienzo del curso. La palabra ismo sumada a un término anterior suele, no siempre, suele estar indicando una distorsión del significado primigenio del término al que le sumamos el ismo. Esas teorías que se denominaron, fueron llamadas normativistas o normativismos, distorsionaban el verdadero alcance de la expresión norma. ¿Qué quiere decir que lo distorsionaban? Muy simple, que concedían a la norma o le daban a la norma o el sello de lo exclusivamente jurídico era la norma o sinónimo de derecho. La distorsión en las teorías normativistas es que le conceden como única realidad jurídica todo el papel a la norma. Adelanto lo que es la dimensión normativa. La dimensión normativa tiene que ver con la obligatoriedad del derecho, pero aclaro, no me preocupa todavía el que no haya respuestas, porque precisamente el que sea obligatorio es uno de los rasgos que la teoría hegemónica o dominante siempre descuidó al explicar el derecho. Normatividad no es más que eso, la dimensión obligatoria de un fenómeno como el fenómeno jurídico, pero cuidado, después de ahí vienen todos los problemas, ni arrancamos todavía, porque habrá que encontrar o definir qué entendemos por obligatoriedad y cuál es la fuente de la obligatoriedad. La teoría hegemónica y dominante, ¿saben qué decía cuando dejaban este problema o esta cuestión de lado? Decían que el derecho era coactivo, con lo cual le quitaban al derecho su rasgo más importante, que es su normatividad. Vamos a tener que reaprender
el significado del derecho, aprender lo que significa su dimensión normativa y, en consecuencia, dejar de lado las visiones hegemónicas. Esto es lo que yo quería hoy trasladar o meter en la discusión cuando vi el término normas abstractas. Bien, nos vemos entonces en la clase que viene. Si no me equivoco, vamos a empezar con lo contrario